Resumen de El Conde Lucanor de Don Juan Manuel. La obra narra la historia de un conde, un hombre bueno y honrado que siempre busca el bienestar de su pueblo, por lo que a veces le pide ayuda a su consejero, el cual es un hombre de confianza que siempre busca la manera correcta, adecuada y fácil para que el conde entienda ciertos aspectos de la vida, problemas y dudas que tenga. Él le narra historias, fábulas y cuentos en los que al final siempre tienen una moraleja que el conde tiene que descubrir para encontrar lo que busca al pedir ayuda, y al final, cuando cada historia termina, el conde saca una moraleja que todos entendieran y hacía que lo anotaran en este libro. Cada historia tiene diferentes personajes en diferentes tiempos y lugares, a veces historias crueles, divinas, bonitas, absurdas, pero que al final lograron que el conde asimilara muchas cosas y creciera en su vida moral y espiritual, por lo que es un libro que ayuda a que cualquier hombre, niño o mujer que lo lea para que pueda entender y aprender cosas que generalmente no razonamos ni pensamos en ellas y nos hace falta tenerlas en mente para la vida diaria. El libro de los ejemplos del Conde Lucanor y Patronio construyen un clásico de la literatura española y representa fielmente el espíritu del humanismo cristiano del siglo XIII. La obra de Don Juan Manuel, creada durante sus años de madurez espiritual, integra extraordinariamente la sabiduría práctica derivada tanto del cristianismo como de las fábulas, de las tradiciones caballeresca como del mundo islámico. El autor escoge los más altos principios morales de cada tendencia para estamparlos en sus ejemplos, con los que estos adquieren un carácter universal que les otorga vigencia hasta nuestros días. Capítulo 1. De lo que aconteció a un rey con uno de sus privados. Una vez el conde Lucanor estaba hablando con Patronio, su consejero, y le dijo: un gran hombre de esta tierra, muy honrado y muy poderoso, es su voluntad marcharse de aquí y no volver de ninguna manera. Me quería dejar toda su tierra, en parte vendida y en parte encomendada. Aconsejadme vos lo que os parece en este hecho. Patronio le contó una historia al conde sobre lo que le pasó a un rey con uno de sus privados, y al final el conde aprendió la siguiente moraleja: no te engañes ni creas en lo regalado. Nadie hace por otro su propio daño. Por la misericordia de Dios y por el buen consejo se libra el hombre de aflicción y cumple su deseo. Capítulo 2. De lo que aconteció a un hombre bueno con su hijo. Otra vez acaeció también que el conde Lucanor hablaba con Patronio, su consejero, y le dijo cómo estaba muy preocupado por un hecho que quería hacer, pues si por ventura lo hiciese, sabía que muchos se lo reprocharían, y que si no lo hiciese, él mismo entendería que se lo reprocharía con razón. Le contó cuál era el hecho y le rogó que le aconsejase lo que entendía que en aquello debía hacer. Patronio, al tratar de ayudarlo, le contó algo sobre un hombre bueno y su hijo. Cuando Patronio el conde aprendió lo siguiente: por lo que digan las gentes siempre que no sea a mal al provecho para, mientes si haces esto. Capítulo 3. Del salto que el rey Ricardo de Inglaterra dio en el mar contra los moros. Un día se apartó el conde Lucanor con Patronio su consejero, y le dijo así: me crié y viví en grandes guerras, a veces con cristianos, a veces con moros, y cuando la tuve con cristianos me cuidé de que no se provocase por mi culpa. No se pudo evitar que recibieran gran daño muchos que no lo merecían. Según el estado que tengo, penséis y me aconsejéis la mejor manera para que yo pueda hacer enmienda a Dios de los hierros que contra él hice y pueda recibir gracia. Patronio le contó sobre el rey Ricardo y el salto que hizo contra los moros, por lo cual el conde asimiló lo siguiente: quien por caballero se mantuviera más debe desear este salto, que si en convento se metiese o se encerrase en muro alto. Capítulo 4. De lo que un genovés dijo a su alma cuando se quería morir. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de esta manera: yo tengo, loado sea Dios, mi hacienda en bastante buen estado y en paz. Algunos me aconsejan que comience un hecho de mucho riesgo y peligro, pero no lo quise empezar hasta hablar con vos y rogaros que me aconsejaseis qué hacer. Patronio le dijo lo que un genovés que era muy rico le dijo a su alma cuando estaba a punto de morir, y el conde comprendió que quien bien se siente, no se levanta. Capítulo 5. De lo que aconteció a un zorro con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio y le dijo así: un hombre que dice ser muy amigo mío,
Comenzó a alabarme mucho dándome a entender que había en mí muy cumplida honra y poder muchas bondades, me propuso un convenio que me parece que me es provechoso. Patronio comprendió el engaño que yacía escondido bajo las palabras hermosas. Por eso le dijo al conde lo que le sucedió a un cuervo que por confiar en un zorro perdió todo, a lo cual el conde respondió que había entendido que quien te alabare con lo que no hay en ti, sabed que quiere llevar lo que hay en ti. Capítulo 6. De lo que aconteció a la golondrina con las otras aves cuando vio sembrar el lino. El conde Lucanor hablaba un día con Patronio, y le dijo: Patronio, me dicen que unos vecinos míos, que son más poderosos que yo, se andan reuniendo y haciendo muchas artimañas con que puedan engañar y hacer mucho daño, pero por el buen entendimiento que tenéis os quiero preguntar, ¿qué debo hacer algo sobre esto? Señor conde Lucanor, dijo Patronio, le contaré sobre una golondrina y lo que le sucedió con las otras aves al ver sembrar el lino. Después de escuchar a Patronio, el conde comprendió que en un principio debe el hombre apartar el daño para que no le puedan alcanzar. Capítulo 7. De lo que le sucedió a una mujer a quien llamaban Doña Truana. Hablaba el conde Lucanor con Patronio de esta manera: un hombre me dijo una cosa y me mostró de qué manera se podría aprovechar, y os digo que tantas son, que no sé si Dios quiere que se haga como él me dijo. Patronio le relató lo que le sucedió a una mujer llamada Truana, de lo cual don Juan entendió que a las cosas ciertas encomendaos y de las esperanzas vanas alejaos. Capítulo 8. De lo que aconteció a un hombre a quien le debían limpiarle el hígado. Hablaba el conde Lucanor con Patronio así: sabes, aunque Dios me hizo mucha merced en muchas cosas, ahora estoy muy apretado por falta de dineros. Entiendo que habré de vender una de mis heredades o hacer otra cosa que me sería de tanto daño como esto, y he de hacerlo ahora para salir de esta miseria y de esta angustia en que estoy, y por buen entendimiento que Dios puso en vos, os ruego que me digáis lo que os parece que debo hacer de esto. Antes debes saber lo que le pasó a un hombre al cual tenían que limpiarle el hígado. Después de escuchar el relato de Patronio, el conde comprendió que si no sabes qué debes dar, en gran daño se podrá tornar. Capítulo 9. De lo que sucedió a los dos caballos con el león. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio de esta manera: hace mucho tiempo que tengo un enemigo de quien he recibido mucho daño y también el de mí, y ahora sucede también otro hombre mucho más poderoso, que nosotros está empezando a hacer algunas cosas de que cada uno de nosotros recela. Aquel enemigo me envía a decir que nos preparemos juntos para defendernos de aquel que quiere estar en contra nuestra, pues si ambos estuviésemos unidos nos podríamos defender de él. Por otra parte, entiendo que si no fuésemos amigos tal cual él me lo envía a rogar, puede sobrevenir gran daño por lo que os he dicho. Patronio le aconsejó que tomara una decisión después de escuchar otro más de sus relatos. Al final don Juan compuso los siguientes versos: preocúpate de no ser conquistado por un extraño manteniendo lo tuyo libre de daño. Capítulo 10. De lo que aconteció a un hombre que por pobreza comía altramuces. Hablaba el conde Lucanor con Patronio de esta manera: Patronio, reconozco que Dios me ha hecho más merecedor de lo que yo puedo servir, pero muchas veces me encuentro en tanta pobreza, que deseo más la muerte que la vida. Señor conde Lucanor, sería muy útil que supieseis lo que sucedió a dos hombres que habían sido muy ricos, pero al final uno llegó a tan gran pobreza que comía altramuces. Después de esto el conde escribió lo siguiente: por pobreza nunca flaquees, pues otros más pobres que tú encontrarás. Capítulo 11. De lo que aconteció a un deán de Santiago con don Illán, gran maestro de Toledo. Otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de esta manera: Patronio, un hombre vino a rogarme que lo ayudase y me prometió que en retribución haría por mí todas las cosas que contribuyeron a mi honra y provecho, pero antes que su problema estuviese solucionado del todo, aconteció algo en que él podía ayudarme. Le rogué que lo hiciese, él puso una excusa, y aquel asunto, por el que me rogó, aún no ha sido resuelto, ni se resolviera si yo quisiere. Os ruego que me aconsejéis qué hacer. A lo que Patronio le contó una historia cuyo mensaje era que el que ayude si no te lo agradezca menos ayuda te dará cuando la gran honra tenga. Capítulo 12. De lo que acaeció a un zorro con un gallo. El conde Lucanor hablaba con Patronio, su consejero de esta manera: Patronio,
Vos sabéis que mi tierra es muy grande y no está toda junta. Tengo lugares que están muy apartados de la tierra en que yo tengo mayor poder. Y cuando tengo contienda con los más poderosos que yo, amigos y otros consejeros, aconséjame que de ningún modo me quede en aquellos lugares apartados, sino que me refugie y esté en los lugares muy fuertes y que están bien en mi poder. Por lo cual Patronio le platicó lo que le había sucedido a un zorro y a un gallo. Don Juan, como vio que era un buen ejemplo, reflexionó sobre lo siguiente: no te espantes por algo sin razón, mas defiéndete bien como varón. Capítulo 13. De lo que aconteció a un hombre que cazaba perdices. Hablaba otra vez el conde con Patronio, su consejero, y le dijo: algunos hombres de gran calidad, y otros no lo son tanto, me causan algunas veces ofensas y daños en mi hacienda y en mis gentes, y cuando se hallan ante mí, dan a entender que le pesó mucho tener que hacerlo, y que siempre lo hicieron por mucha necesidad y con gran aflicción y que no lo pudieron evitar. Y Patronio le comentó lo que le pasó a un hombre que cazaba perdices. Y entendiendo don Juan que este ejemplo era bueno, lo mandó poner en un libro e hizo estos versos: de quien te hace mal mostrando gran pesar, busca cómo te puedas de él guardar. Capítulo 14. Del milagro que hizo Santo Domingo cuando predicó sobre el logrero. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo: algunos hombres me aconsejan que junte al mayor tesoro que pudiere, y que esto me conviene más que nada para cualquier cosa que acontezca. Os ruego que me digáis qué es lo que os parece en este hecho. Patronio le habló del milagro que hizo esto. Domingo y don Juan comprendió que debes ganar el tesoro verdadero y guardarte del perecedero. Capítulo 15. De lo que aconteció a don Lorenzo Suárez en el sitio de Sevilla. Hablaba el conde Lucanor, con Patronio su consejero, de esta manera: Patronio, me sucedió que tuve por enemigo a un rey muy poderoso. Ambos concertamos de avenirnos para provecho nuestro. Algunos de sus caballeros y otros de los míos me meten mucho miedo y me dicen que quiere buscar pretextos para estar contra mí. Pero al escuchar la historia de Patronio sobre don Lorenzo Suárez, entendió que por congoja no os hagan herir, que siempre vence quien sabe sufrir. Capítulo 16. De lo que aconteció al conde Fernán González con Nuño Laínez. El conde Lucanor hablaba con Patronio de esta manera: bien entendéis que yo no soy ya muy joven, sabéis que pasé muchas dificultades, hasta aquí, y bien os digo que de aquí en adelante quisiera ahogar, cazar y evitarlo a afanes y molestias. Dijo Patronio: me gustaría que supieseis lo que dijo una vez el conde Fernán González a Nuño Laínez: si por deleite y holganza la buena fama perdemos, la vida muy poco dura, agraviados quedaremos. Capítulo 17. De lo que aconteció a un hombre que tenía mucha hambre, a quien otros convidaron muy negligentemente de comer. Hablaba el conde Lucanor con Patronio, y le dijo así: un hombre vino a mí y me dijo que haría por mí una cosa que me convenía mucho, y negligentemente, que le agradaría mucho si yo evitase de tomar aquella ayuda. A lo cual Patronio le comentó lo que le pasó a un hombre al cual dieron de comer negligentemente, y entendiendo don Juan que este era buen ejemplo, lo mandó escribir en este libro, e hizo estos versos que dicen así: en lo que tu provecho pudiereis hallar, nunca te hagas mucho de rogar. Capítulo 18. De lo que aconteció a don Pedro Meléndez de Valdés, cuando se quebró la pierna. Hablaba el conde Lucanor con Patronio un día y le dijo: sabéis que tengo contienda con un vecino mío que es hombre muy poderoso y muy honrado, y entre ambos hemos concertado la apuesta de ir a una villa. Cualquiera que vaya primero se quedará con la villa, y perderá el otro, pero ahora estoy impedido, por este accidente que me sucedió, y aunque me es gran pérdida lo de la villa, os digo que me considero más lastimado por el menoscabo que recibo y por la honra que él alcanza, que por la pérdida. Patronio le comentó lo que le aconteció a don Pedro Meléndez de Valdés, cuando se quebró la pierna, de lo cual el conde entendió que: no te quejes por lo que Dios hiciere, que por tu bien sería cuando él lo quisiere. Capítulo 19. De lo que aconteció a los cuervos con los búhos. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio y le dijo así: Patronio, tuve una contienda con un hombre muy poderoso que tenía en su casa un pariente suyo, criado por él y hombre quien había hecho mucho bien. Por cosas que sucedieron entre ellos, aquel enemigo mío le causó gran daño, y aquel hombre que tanto le debía, se vino a mí. Yo juzgo que es de gran provecho para mí,
pues este me puede desengañar y prevenir de qué manera puedo más fácilmente hacer daño a aquel enemigo mío. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, usted debe entender que al que tu enemigo suele ser, nunca quieras en él mucho creer. Capítulo 20. De lo que acaeció a un rey con un hombre que le dijo que le haría alquimia. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio de esta manera: un hombre vino a mí y me dijo que me haría cobrar gran honra y provecho, y para esto que supiese algo de lo mío para empezar aquello, pues cuando estuviese terminado, por cada dinero tendría 10. Patronio le contó la historia de un rey al cual lo engañó un hombre que supuestamente era alquimista. Después de esto don Juan asimiló lo siguiente: no aventures mucho tu riqueza por consejo de quien está en gran pobreza. Capítulo 21. De lo que aconteció a un rey joven con un filósofo a quien lo había encomendado su padre. Hablaba el conde Lucanor con Patronio de esta manera: me sucedió que yo tenía un pariente a quien amaba mucho que murió dejando un hijo pequeñito a quien yo crié. Pero aunque el mozo tiene buen entendimiento y confió en Dios que será muy buen hombre, como la juventud engaña muchas veces a los mozos y nos lo deja hacer lo que es conveniente, me agradaría que a él no lo engañase tanto. Cuando Patronio terminó de contarle la historia de un joven al cual lo había criado un filósofo, el rey supo que la moraleja que le había dejado era que no enseñes al mozo maltratándolo, mas dile que vayan agradándolo. Capítulo 22. De lo que sucedió al león y al toro. El conde Lucanor hablaba con Patronio y le dijo así: yo tengo un amigo muy poderoso y muy honrado, y aunque hasta aquí nunca hallé en él sino buenas obras, ahora me dicen que no me quiere tan rectamente como solía, y aunque anda buscando motivos para ponerse en contra mía, y ahora estoy en dos grandes preocupaciones. La una es porque temo que si por ventura quiere estar en mi contra, me puede ocurrir gran daño. La otra es que temo si entiende que tengo esta sospecha y me cuido de él también hará lo mismo, y así irán creciendo, poco a poco, la desconfianza y el desamor, hasta que lleguemos a enemistarnos. Después de escuchar una fábula sobre un toro y un león, aprendió lo siguiente: por falso dicho de hombre mentiroso no pierdas amigo bueno y provechoso. Capítulo 23. De lo que hacen las hormigas para mantenerse. Hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de esta manera: gracias a Dios soy bastante rico y algunos me aconsejan que pues lo puedo hacer, no me tome otro cuidado, sino el de divertirme, comer, beber y holgar, que bastante tengo para vivir y aunque para dejar buena herencia a mis hijos. Señor conde Lucanor, le contaré lo que pasó a las hormigas para lograr mantenerse, dijo Patronio. Al final de la historia aprendió que no comas siempre de lo que has ganado y vive una vida tal que mueras honrado. Capítulo 24. De lo que aconteció a un rey que quería probar a sus 3 hijos. Hablaba el conde Lucanor con Patronio así: en mi casa se crían muchos mozos, unos de elevada condición y otros que no lo son tanto, y veo en ellos extraños comportamientos. Por el gran entendimiento que tenéis os ruego que me digáis cuánto vos entendáis de qué manera podré conocer qué mozo llegará a ser mejor hombre. Entonces Patronio le contó sobre un rey que puso a prueba a sus hijos, y la enseñanza que sacó de aquel relato fue que, por las obras y maneras podrás conocer a los mozos, cuáles mejores han de ser. Capítulo 25. De lo que aconteció al conde de Provenza y de cómo fue librado de prisión, por el consejo que le dio Saladín. Hablaba el conde Lucanor con Patronio de esta manera: un vasallo mío que el otro día que quería casar a una parienta suya, me pedía por merced que le aconsejase lo que yo entendía. Como este hombre que yo quisiera que acertase muy bien, os ruego que me digáis vuestro parecer. Y porque a don Juan hallo en la historia del conde Provenza que era buen ejemplo, lo mandó escribir en un libro y compuso estos versos: quien hombre es, hace todos los provechos; quien no lo es, menoscaba todos los hechos. Capítulo 26. De lo que aconteció al árbol de la mentira. Hablaba el conde Lucanor con Patronio y le dijo así: sabed que estoy muy disgustado con unos hombres que me malquieren y son tan revoltosos y embusteros, que nunca hacen otra cosa sino mentir, aumentan su poderío y enfurecen a la gente contra mí. ¿Qué actitud he de tomar con estos hombres? Al saber del problema del señor conde le contó un relato acerca de la única vez en que el bien y el mal se unieron, de la cual la moraleja que quería compartir era:
seguid la verdad y de la mentira huid pues su mal acrecienta a quien usa el mentir. Capítulo 28. De lo que aconteció a don Lorenzo Suárez Gallinato cuando descabezó al capellán renegado. El conde hablaba con Patronio, un hombre vino a mí para ofrecerme sus servicios, y aunque yo sé que es buen hombre, algunos me han dicho que ha hecho algunas cosas sin razón. Entonces Patronio mediante la historia de don Lorenzo le transmitió la moraleja de que, muchas cosas parecen sin razón, cuando el hombre bien las sabe, en sí buenas son. Capítulo 29. De lo que aconteció a un zorro que se tumbó en la calle y se hizo el muerto. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio y le dijo así: un pariente mío vive en una tierra donde no tiene tanto poder, allí verían con agrado que hiciese algo que sirviese de excusa para estar contra él. Y gracias a la anécdota que escucho de un zorro que fingió estar muerto hizo estos versos: sufre las cosas en cuanto debieres, aleja las otras en cuanto pudieras. Capítulo 30. De lo que acaeció al rey Abenabed de Sevilla con la reina Romaiquia, su mujer. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio de esta manera: con un hombre me sucede que muchas veces, me pide y me ruega que le ayude, y le dé algo de lo mío. En cuanto hago aquello que él me ruega, da a entender que me lo agradece. Si me pide algo que yo no hago, se irrita y da a entender que no me agradece y que ha olvidado todo lo que por él había hecho. Semejase nieve. Patronio le contó una historia al conde sobre lo que le pasó a un rey con uno de sus privados y al final el conde aprendió la siguiente moraleja: por quien desconoce tu bien hecho no dejes de buscar tu provecho. Capítulo 31. Del fallo que dio un cardenal entre los clérigos de París y los frailes menores. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio de esta manera: tengo un amigo y quisiéramos hacer una coda que es gran provecho y honra de ambos y yo podría hacerla, pero no me atrevo hasta que él llegue. Patronio al tratar de ayudarlo le contó algo sobre un hombre bueno y su hijo. Cuando Patronio el conde aprendió lo siguiente: en lo que gran provecho para ti fuere, no lo dejes correr tanto que se perdiere. Capítulo 32. De lo que aconteció a un rey con los burladores que hicieron el paño. El conde Lucanor hablaba otra vez con Patronio y le dijo punto y coma: un hombre vino a mí y me dijo una cosa importante y me da a entender que mi provecho será muy grande, pero me dice que no lo debe saber ninguna persona por mucho que en ella confíe. A alguien lo digo y descubro que toda mi hacienda y mi vida se hallan en gran peligro de perderse. Entonces Patronio le contó sobre un rey y de unos burladores y viendo don Juan que este ejemplo era bueno, lo mandó escribir en este libro, e hizo estos versos: ¿quién te aconseja esconderte de tus amigos? Sabed que te quiere engañar sin testigo. Capítulo 33. De lo que aconteció a un muy buen halcón, que era del infante don Manuel, con un águila y una garza. Hablaba otro día el conde Lucanor con Patronio de esta manera: muchas veces me ha sucedido de tener contienda con muchos hombres, y después de que ésta ha terminado, unos me aconsejan que huelgue y quede en paz, mas otros que empiece guerra y pelea con los moros. Por tal motivo Patronio le platicó al conde acerca de un halcón, un águila y una garza, y entendiendo don Juan que este ejemplo era bueno y provechoso para quien lo quisiere aprender y usar, hizo estos versos: si de bienes te diese seguridad, pugna por ganar la cabal felicidad. Capítulo 24. De lo que aconteció a un ciego que guiaba a otro. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio de esta manera: Patronio, un pariente y amigo de quien mucho me fío y estoy cierto que me ama verdaderamente, me aconseja que vaya a un lugar de que sospecho y me dice que no tenga ningún temor, que antes recibiera yo daño alguno. Ahora os ruego me aconsejéis en esto. Patronio le aconsejó mediante la historia de un ciego cuya moraleja era: nunca te metas donde puedas recibir desgracia aunque tu amigo te dé toda la fianza. Capítulo 35. De lo que aconteció a un joven que se casó con una mujer muy fuerte y muy violenta. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero y le dijo: un criado mío me dijo que le proponían casamiento con una mujer muy rica y de más alcurnia que él, que el inconveniente es que aquella mujer era la cosa más feroz y violenta del mundo. Para que don Juan le pudiera dar un buen consejo a aquel sirviente, Patronio le contó la historia de un hombre que se casó con una mujer igual. Después de eso el conde le dio el siguiente consejo: si al comienzo no muestras quién eres,
nunca podrás después cuando quieras. Capítulo 36. De lo que aconteció a un mercader cuando encontró a su mujer y a su hijo durmiendo juntos. Hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero y estaba muy preocupado, por algo desagradable que le habían contado y le afectaba grandemente su honra. Dijo que quería hacer un escarmiento tan grande que se recordase siempre, para lo que Patronio le platicó lo que le había sucedido a un mercader que descubrió a su esposa haciéndole bien con su hijo y entendiendo don Juan que este era buen ejemplo escribió estos versos: si con arrebato gran cosa hicieres creo que es justicia si te arrepintieres. Capítulo 36. De la respuesta que dio el conde Fernán González a sus gentes después que hubo vencido en la batalla de Acinas. Una vez venía el conde Lucanor de una batalla muy cansado, lacerado y pobre. Le llegó aviso apresurado de otro hecho, sus gentes le aconsejaron que holgase algún tiempo y después haría lo que fuese conveniente. El conde preguntó a Patronio y él le dijo: «¿Tened esto por cierto? Pues es verdad probada que honra y vicio grande no tienen una morada». Capítulo 38. De lo que aconteció a un hombre que iba cargado de piedras preciosas y se ahogó en el río. Un día dijo el conde a Patronio que tenía muchas ganas de estar en cierto lugar porque allí le habían de dar una partida de dinero y pensaba hacer mucho en provecho suyo, pero tenía también mucho temor de que si allí se detenía, podría sobrevenirle gran peligro, que le rogaba le aconsejase qué hacer en esto. Patronio le aconsejó mediante la historia de un hombre que se ahogó por avaricioso cuya moraleja era: quien por gran codicia de riqueza se aventura, maravilla será si el bien mucho le dura. Capítulo 39. De lo que aconteció con las golondrinas y el gorrión. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio su consejero de esta forma: de ninguna manera puedo evitar contiendas con uno de los dos vecinos que tengo, pues sucede que el más cercano no es ahora tan poderoso, y el más poderoso no está tan cerca y os ruego me aconsejéis qué debo hacer en este caso. Si de todos modos pelea hubieres de tener, tómalo de más lejos, aunque sea de mayor poder le sugirió Patronio. Capítulo 40. De las razones por las que perdió el alma un senescal de Carcasona. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio: como yo sé que la muerte no se puede evitar, quisiera que después de mi muerte dejase alguna cosa señalada que sirviese a mi alma y quedase para siempre. Os ruego que me aconsejéis. Patronio le aconsejó que hiciera bien con buena intención en toda tu vida si quería ganar la gloria cumplida. Capítulo 41. De lo que acaeció a un rey de Córdoba a quien decían Alaquem. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio: vos sabéis que yo soy muy buen cazador, y he hecho muchas casas nuevas, que nadie hizo nunca. Y aún he hecho, y añadió en las pichuelas y los capillos de las aves, algunas cosas muy provechosas. Y ahora los que quieren hablar de mí hablan de burla, ¿cómo haré para que no se me ofendan por la buena obra que hice? Patronio le aconsejó mediante la historia del rey de Córdoba y la moraleja era: si algún bien hicieres, que muy grande no fuere, haz mayores si pudieres, que el bien nunca muere. Capítulo 42. De lo que aconteció a una beata hipócrita. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio de esta manera: Patronio, yo y otros muchos estábamos hablando y nos preguntábamos cuál es la manera que una persona mala podría tener para hacer mayor daño, siendo revoltoso y malhechor, por tener mala lengua y ser calumniador. Os ruego me digáis de cuál de estas personas podría sobrevenir mayor daño a las gentes. Patronio le aconsejó mediante una historia de un beata hipócrita que atendiera a las obras y no a sus apariencias si quería protección de malas experiencias. Capítulo 43. De lo que aconteció al bien y al mal y al cuerdo con el loco. Hablaba el conde Lucanor con Patronio: me sucede que tengo dos vecinos, uno de ellos es hombre a quien mucho quiero, muchas veces me causa algunas faltas y agravios que me producen gran enojo. El otro no es hombre con quien tenga grandes obligaciones ni gran amistad, me hace algunas cosas que no me agradan. Os ruego me aconsejéis qué hacer. En su afán por ayudar al conde, Patronio le relató sobre lo que le sucedió al bien y al mal y al cuerdo y el loco. El conde tuvo por buenos ejemplos: siempre el bien vence con bien, al mal hacer sufrir al hombre malo de poco vale. Capítulo 44. De lo que aconteció a don Pedro Núñez, el Leal, a don Ruy Gómez Zaballos y a don Gutiérrez Ruiz de Blasquillo con el conde don Rodrigo de Franco. El conde Lucanor hablaba con Patronio: yo he tenido grandes guerras del modo
que cuando yo estaba en la mayor necesidad, a quienes crié y a quienes había hecho mucha bien me dejaron y aún se enseñaron en causarme descontento. ¿Qué debo hacer en esto? Posteriormente escuchó el relato de Patronio, del cual aprendió que, aunque algunos te hayan dañado, nunca dejes de actuar aguisado. Capítulo 45. De lo que acaeció a un hombre que se hizo amigo y vasallo del diablo. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio. Un hombre me dijo, que sabía muchos modos, tanto de agüeros, con lo que yo podría conocer lo que ha de suceder y por las que podría hacer muchas artimañas, con que aprovechar mi hacienda. Os ruego me aconsejéis. Inmediatamente le comentó lo que le había sucedido a un hombre amigo del diablo, cuyo mensaje era que, el que en Dios no pone su esperanza, morirá de mala muerte, tendrá malandanza. Capítulo 46. De lo que aconteció a un filósofo que por accidente entró en una calle donde vivían malas mujeres. Hablaba otra vez el conde Lucanor. Patronio, vos sabéis que una de las cosas del mundo por que el hombre más se debe esforzar es conseguir buena fama. Ruego que me digáis de qué manera podré acrecentar mi fama. A lo que Patronio le respondió, haz siempre el bien y guárdate de sospecha y siempre será tu fama derecha. Capítulo 47. De lo que aconteció a un moro con una hermana suya, que daba a entender que era muy medrosa. Un día hablaba el conde Lucanor. Patronio, sabed que yo tengo un hermano mayor que yo, y como es mayor que yo entiendo, que lo he de tener en lugar de padre. Él tiene fama de ser buen cristiano y muy cuerdo. Yo soy más rico y poderoso que él y aunque no lo daba a entender que no lo hace porque sería pecado. Os ruego que me aconsejéis. Señor conde, me parece que la manera, que vuestro hermano usa con vos se asemeja mucho a lo que dijo un moro a su hermana. Al concluir el relato de Patronio, don Juan compuso estos versos. Si no quieres hacer lo que te vaya a favorecer, tú no quieres lo tuyo por él perder. Capítulo 48. De lo que aconteció a uno que probaba a sus amigos. Hablaba otra vez el conde Lucanor. Patronio, según mi parecer, yo tengo muchos amigos que me dan a entender que ni por temor de perder los cuerpos ni los que tienen, dejarían de ser lo que me conviniese. Os ruego me digáis de qué manera podría yo saber si estos amigos míos harían por mí tanto como dicen. Para que vos podáis saber cuál es el amigo verdadero, agradaríame que supieses lo que aconteció a un hombre el cual le enseñó a su hijo cómo saber quién era su verdadero amigo. Al terminar el relato, don Juan, que era el conde, escribió lo siguiente: nunca nadie podrá tan buen amigo encontrar como Dios, que lo quiso con su sangre comprar. Capítulo 49. De lo que aconteció al que echaron en la isla desnudo, cuando le quitaron la señoría. Hablaba otra vez el conde Lucanor. Patronio, muchos me dicen que, puesto soy tan honrado y poderoso, que haga cuanto pudiere por tener gran riqueza, poder y honra, pues esto es lo que más me conviene y corresponde, y como yo sé que siempre, os ruego que me digáis lo que viereis que más me conviene es esto. Agradaríame mucho que supieseis lo que aconteció a un hombre a quien hicieron señor de una gran tierra. El conde tuvo por buen consejo y entendió que era buen ejemplo por este mundo perecedero. No pierdas el que es duradero. Capítulo 50. De lo que aconteció a un rey cristiano que era muy poderoso y muy soberbio. Otra vez hablaba el conde Lucanor. Patronio, muchos hombres me dicen que una de las cosas por que el hombre más se puede ganar a Dios es siendo humilde. Otros me dicen que los humildes son menospreciados. Os ruego que me aconsejéis cuál de estas dos cosas me es mejor o qué debo hacer. Me agradaría que supieseis lo que aconteció a un rey que era muy poderoso y muy soberbio, dijo Patronio. Cuando concluyó el rey dijo que la moraleja que le había dejado era que a los derechos y humildes, Dios mucho les ensalza, a los que son soberbios, hiéreles peor que maza. Personajes: conde Lucanor. Protagonista: era un hombre bueno, sensible, respetuoso, honrado, buen gobernante ya que se preocupaba por el bienestar de su gente, gentil, se preocupaba por los demás, no era nada avaricioso y buscaba la manera de solucionar sus problemas de la mejor manera para todos. Patronio. Personaje secundario: un hombre bueno que le gusta ayudar a los demás, hombre confiable, mejor amigo y consejero del conde. Siempre buscaba la manera de ayudar a las personas que se lo pedían de una manera para que todos lo entendieran.